Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy de lenguaje. Vamos a continuar con el verbo 2, ¿sí? Con el verbo, pero ya vimos las clasificaciones de verbos según su semántica, ¿sí? El día de hoy vamos a ver la clasificación según su morfología, es decir, según la estructura que presenta el verbo. Entonces se van a clasificar en 5 grupos, ¿sí? Los verbos regulares se les denomina así porque estos verbos no presentan, digamos, alguna alteración de su raíz o su lexema. Es decir, al momento de conjugarlo, ya sea por persona y por el tiempo o modo, el lexema se va a mantener igual. Así como camino y empiezo a conjugar. Camino, caminaré, caminaste, caminamos, caminan. Vemos que el lexema o la raíz camin no se modifica. En el caso de los verbos irregulares se van a presentar de manera diferente. Estas el lexema va a alterarse, va a tener que ser invariable, ¿sí? Va a tener que variar. Va a alterar al momento de conjugarse toda su raíz, a diferencia de los verbos regulares. Por ejemplo, si empezamos a conjugar el verbo duermo o duerme, dormiremos, vemos que ya en duermo y dormiremos el lexema se ha modificado, el lexema ha variado, por lo tanto decimos que es un verbo irregular. Todo va a pasar respecto a la raíz y al momento de conjugarlo. Como contó, cuenta, donde el lexema con y cuenta se modifican, ¿no? Voy o iré son verbos, digamos, irregulares, ya que la raíz ha sido alterada de forma parcial o totalmente al ser conjugada. También tenemos los verbos defectivos. Estos verbos defectivos son aquellos que al momento de que tú los conjugas no se emplean en todas las formas de la conjugación. Esto se debe al propio significado del verbo que haría ilógico el uso de algunas formas o personas. Es decir, que no es apropiado al momento de conjugarlo, ¿no? No van a ser limitados al momento de realizar la conjugación porque sería de manera ilógico e impropio, ¿sí? Por ejemplo, si yo empiezo a realizar la conjugación de abolir, ¿no? O si yo dije, yo empezaría a conjugar en manera presente, yo abolo, tú aboles, él abole, vemos que la lengua española no admite, por lo tanto, sería ilógico, ¿no? En cambio, sí procede su conjugación en pretérito, ¿no? Yo abolí, tú aboliste, él abolió, es de manera correcta. A eso le llamamos defectivos, que son limitantes, ¿sí? En el caso del verbo simple, es el verbo conjugado que está compuesto por una sola palabra, ¿no? Como César Vallejo escribió el poemario, donde el único verbo que se escribió es verbo simple porque no va acompañado de un auxiliar. Yo estudio en Trilce y me siento bien. De igual manera es un verbo simple. Trilce es una institución educativa eficiente. Es un verbo simple ya que no presenta un verbo auxiliar. A diferencia de un verbo compuesto, que son verbos formados por dos palabras, es decir, que cumplen la siguiente estructura. Va a tener un verbo auxiliar como haber, ser, estar, más un participio o gerundio. Por ejemplo, si tenemos verbo haber más participio, sería Vallejo ha escrito el poemario Trilce, ¿no? Donde vemos que el verbo contiene dos palabras, tiene un verbo auxiliar y posee un participio, ¿no? O como el verbo estar más un gerundio que sería nosotros estamos estudiando con bastante esmero.
donde estamos viene de estar, ¿no? Llega a ser un verbo auxiliar estar. Estudiando va a ser mi verbo principal, sí, pero es un verbo, ¿no? Con gerundio, donde se aplica. Entonces, este verbo en general, este conjunto, decimos que es un verbo compuesto. Ahora, las perífrasis verbales es una frase o un grupo de palabras que equivalen y funcionan como un solo verbo. Se puede decir que es parecido al verbo compuesto, pero la diferencia es que estos presentan infinitivo, ¿sí? El verbo que encabeza pierde su significado habitual y tiene el carácter de verbo auxiliar. Y cumplen la siguiente estructura: verbo auxiliar más infinitivo. En este caso vemos que los verbos auxiliares solamente son haber, ser y estar, y en estos no. Por ejemplo, vuelve a cantar, ¿no? Donde vuelve sería el verbo auxiliar y a cantar sería un infinitivo. Hay que recordar a los viejos amigos, decía mi abuelo. María no tiene que ir a la fiesta, a esta fiesta. Hay que resaltar las cualidades de los alumnos, ¿no? Mañana voy a comprar pizza para todos. Acabo de ver esa película de ciencia ficción. Para poder culminar acerca de los verbos según su naturaleza morfológica, vamos a hablar de las formas no personales del verbo, ¿no? Y de eso estamos hablando con los verboides, ¿sí? Tenemos tres tipos: los infinitivos, los gerundios y los de participio. Entonces los infinitivos se van a dividir en dos tipos: en los simples y en los compuestos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Tal y cual lo mencionamos al inicio, los compuestos va a tener que ser dos palabras, ¿no? Dos palabras que forman el verbo, que va a ser la unión del verbo haber más el participio pasivo, que van a terminar en ado, en ido, ¿sí? En cambio, los simples va a ser solamente un verbo, pero van a tener las terminaciones ar, ir, ¿sí? Entonces, esos son los verboides infinitivos. Tenemos también los verboides de gerundio. Y estos, de igual manera, en el caso de simple, las terminaciones van a ser ando y endo. Y en el caso de compuesto va a estar unido con la palabra habiendo, ¿no? Más un participio pasivo como ado, ido, ¿no? Como habiendo amado, habiendo comido, habiendo vivido. Y en el caso de participio, que es lo que estamos nombrando, cuando son pasivos, tenemos el regular y irregular. Aquellos que terminan en ado e ido van a ser regular, y aquellos irregulares van a terminar en to, en to, en so. Y los activos terminan en ante y ente, como amante y viviente. Entonces es fácil, ¿no? Es fácil poder determinar acerca de los verboides. Bueno, chicos, esa sería la clase del día de hoy acerca de verbos y según su clasificación morfológica. Está para poder repasarlo junto con los verbos de manera semántica, poder reconocerlos según la forma que presente el verbo, ¿sí? En la siguiente clase vamos a desarrollar los ejemplos que tenemos en nuestro material y analizar uno por uno por qué motivo sería de manera morfológica cada opción, ¿sí? Entonces les pido por favor que marquen su asistencia, entreguen la tarea en la fecha correspondiente. Voy a estar revisando. Felicito mucho a los alumnos que están entregando, son más de la mayoría. E indicar que las pruebas realizadas, ¿no? Las pruebas que vienen en el examen mensual van a venir simplemente del cuaderno que estamos avanzando y también de nuestro material académico. Por lo tanto, les informo que aquellos chicos que realicen, ¿no?,
su respuesta sacada de internet, igual copy y paste, ni siquiera interpretada, sino copy y paste de frente, no las voy a considerar, ¿sí? Todo lo que se elabora en el cuaderno ustedes ya lo tienen a la mano, ¿sí? Solamente eso. Si tienen alguna consulta me escriben por interno. Nos vemos en la siguiente clase para poder desarrollar nuestro material. Ustedes pueden, si gustan, pueden ir desarrollando, cosa que si tienen dudas en el momento de su desarrollo según su interpretación, me pueden consultar por qué motivo no es la respuesta que ustedes consideran que es. Sí, chicos, cuídense un montón y nos vemos en la siguiente clase.